Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema acerca de cómo se puede hacer investigación en atención primaria de la salud. Mi nombre es Cristian Mejía y bueno, esta primera diapositiva sirve para mostrar algunas de las actividades de apoyo social y participación en campañas en atención primaria que he tenido. Estas en la época de pregrado y también en posgrado. Bueno, en realidad a la atención primaria, a campañas de salud, a campañas de la comunidad se va con el fin de ayudar. Por ejemplo, acá les presento algunas fotos cuando yo era estudiante hace muchos años, en donde íbamos a poblados como Chavín de Huántar, como Huaraz, en donde están en la serranía peruana, y podíamos hacer la parte de atención primaria, la parte de campañas, un poco de investigación, y se va para ese fin. Pero si es que desean, aparte de realizar campañas, como en esta por ejemplo, en un poblado de la serranía también con algunos colegas de la Ricardo Palma, de la Sociedad Científica, se puede ir a hacer campaña, como acá por ejemplo teníamos la participación del doctor Alonso Soto, un médico internista peruano, Luis Donaire, un brigadista que también nos apoyaba a dar charlas, a dar un poco de atención, capacitación a las personas para las dinámicas y todo lo demás, y todos los otros que hacíamos. Entonces cuando realizas una campaña de salud, en general puedes hacer solo la actividad de la campaña, pero también puedes realizar alguna serie de cosas. Por ejemplo, surge la propuesta de realizar investigación o algo parecido. Entonces, como ven acá, estamos en el municipio de la ciudad de Chavín de Huántar y nosotros estábamos viendo, historias de los pacientes para nosotros tratar de ver si es que se podía armar una investigación. Ahora, antes de eso, en realidad se debe pensar, ¿qué quiero investigar? ¿Una enfermedad? ¿Uno o varios casos que se presentan? He visto en la campaña, me han relatado de la comunidad. ¿Una población en general? Sé que esta población puede tener esta característica y todo lo demás. Y también, ¿cómo lo investigaré? En ese momento, como lo hacíamos en esta foto anterior, en donde dijimos, bueno, hay que hacerlo en ese momento porque hemos visto algo que puede ser interesante. O también después, con calma, haciéndolo. Acá, por ejemplo, estamos con otro grupo de los estudiantes de la Ricardo Palma, acá con el doctor Willy Balki, y con otros tantos que en ese momento eran estudiantes y que nos acompañaban a otra de las campañas que hicimos. Entonces, en realidad hay muchas cosas. Por ejemplo, estos de acá son ideas que salieron de una charla que realicé en el colegio médico a estudiantes de medicina que participaban en un taller de atención primaria en salud, organizado por el Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la SOCIMEP, de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, en donde se generó estas ideas. Por ejemplo, conductas agresivas en adolescentes, prevención cuaternaria, brote de varicela, sobre demanda de urgencias sobre emergencias, accesibilidad a primer nivel de atención, etcétera, etcétera. Como ven, hay 9 grupos que han generado más de 20 ideas acerca de qué hacer en una campaña, en una atención primaria. Entonces esto es importante porque en realidad te dice que ideas hay bastantes por investigar. Como ven, alguien puede hacerlo esto en su propia localía, en una comunidad rural, en una comunidad no rural que se preste atención primaria, pero la cuestión es ver cómo se hace. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer investigación descriptiva, el reporte de uno o varios casos que ya se convirtieron en una serie de casos. También investigación cualitativa por ahí, casos, controles, reportes de brotes, cohortes también por ahí, tipo Framingham en una población. Experimentales podría ser, pero habría que ver los pros, los contras, porque esta es una población vulnerable muchas veces. Las que son a atención primaria en zona rural a veces tienen menor la parte educativa, la parte de recursos, etcétera. Entonces por eso se considera vulnerable esta población. Así que habría que ver toda la parte ética. Investigación descriptiva es lo más común, lo que más se hace y una de las más sencillas en realizar. No es costosa, pero tiene que hacerse rigurosamente, basándose en lo que no se sabe o lo que es más importante en esta comunidad. Además, si es que van a empezar, bueno, podría ser con un piloto, con una pequeña recolección previa para ver qué se tiene. Cuando se ve una búsqueda en PubMed de población rural y lo que es este tipo de investigación, se ve que hay un montón de investigación, en realidad más de 600 publicaciones que solo ha sido testeada por el título y el Astra y en español. O sea, en inglés deben haber muchísimas más que en realidad te dicen que es un tema muy investigado. Una investigación descriptiva como esta, por ejemplo, que hicieron en Cuba, en donde se dieron a conocer la prevalencia de cefaleas primarias en una población rural. Y bueno, dice, mira, un estudio corte transversal en la población tal, donde se empleó la clasificación de tal para cefaleas. Y se daban las frecuencias, los porcentajes por ahí.
Quién sabe, por ahí después ya fueron avanzando y una descriptiva pasó un poco más analítica y dieron un poco más de cosas, pero ya fueron un tema más conciso, como migrañas, características clínicas, discapacidad en una población rural cubana. Entonces, también se puede hacer esto, se puede ir subiendo de nivel, en donde dices, en una primera hago esta descripción, en una segunda ya voy avanzando a algo más específico, algo más del tema. También si es que sigo yendo a la misma población y sigo viendo más características de esta patología. Otra investigación descriptiva, bueno, por ejemplo, acá se hizo un estudio realizado en una población rural, se estudió a las mujeres entre 40 y 90 años y se calculó el riesgo de fractura mediante una herramienta. También se dieron resultados descriptivos para todo eso en un área rural. Un descriptivo invasivo, que es lo mismo que un descriptivo, solo que muchos piensan que descriptivo solo es frecuencia y porcentaje de una encuesta, de una base de datos. No, también se puede sacar análisis de sangre y otras características que dicen, por ejemplo, como que dice, bueno, en una población rural de Córdoba se vio la deficiencia de vitamina D. También se puede obtener. Claro que cuando es invasivo ya se requiere mayores consentimientos de ética, más rigurosidad en las muestras y todo lo demás, porque ya estás viendo medidas que van a requerir laboratorio, medidas que en verdad pueden vulnerar los derechos de algunas personas si es que no se toma adecuadamente, si es que no se le informa. Otra cosa que se puede hacer, también reporte de caso, como este caso de hidrocefalia, quiste subaracnoideo por neurocisticercosis en una zona rural. Esto es nuevo. Por ejemplo, porque esto fue reportado en España, en una zona rural, que eso es algo nuevo. Pero si esto lo haces en zonas endémicas, en Perú o en otros países de Latinoamérica, no va a ser nuevo, porque hay muchos de estos casos. Entonces también podría verse un caso que sea importante en una comunidad que no se ve esto, para que estén alertas de esta posibilidad. Acá, por ejemplo, un caso de gigantismo. Acá un caso de patología dermatológica. Acá un caso de vitíligo en población afroamericana, que sí existe, no es tan raro, pero cuando se da, por ejemplo, en múltiples poblaciones, se puede volver casos interesantes. Por ejemplo, esto hace un tiempo lo puse porque nos llegó el reporte que en una comunidad al sur del Perú, en Pisco, había una comunidad afroamericana importante y que varios habían reportado con este caso de vitíligo. Entonces dijimos, bueno, hay que ir a investigar. En verdad fuimos a un estudio piloto, un primer estudio de campo, y sí habían varias personas afroamericanas con este padecimiento, pero cuando lo intentamos hacer, justo cayó el terremoto del 2007 en Pisco y en realidad aconteció esto que fue inevitable y ya nos truncó esta esperanza de ir a hacer esta campaña. Investigación cualitativa es una investigación muy básica, primaria, que se da cuando algo no se tiene conocimiento. Por ejemplo, te llega el rumor de que en una población alejada existe un grupo de padres que dan a sus hijos una bebida alcohólica, como una bebida hidratante a los menores. Tú dices, wow, esto no sabía, no lo he encontrado en la literatura, o no lo he encontrado en mi país, en mi zona. Entonces, ¿será cierto que pasa esto? Entonces tú armas una investigación cualitativa cuando generalmente no hay reportes o quieres saber un poco más del tema. No se arma una investigación cualitativa para cualquier tema, porque en realidad esto generalmente se hace para tú saber qué está pasando, para encontrar datos primarios. Acá tendrías que preguntar a los insiders o los expertos locales. Por ejemplo, vas a esa población y reúnes al párroco, al director de la escuela, al presidente comunal, no sé, 2 o 3 personas más, miembros del Vaso de Leche, miembros de las comunidades, no sé, etcétera, etcétera, un montón de posibles comunidades. Y les preguntas, bueno, les haces una entrevista a todos ellos. Y acá, bueno, tienes que ver por qué y cómo hay detrás de esto. Hay desde entrevistas no estructuradas, que en general es como que lanzar la pregunta y dejar que ellos hablen. Bueno, ¿qué están dando a sus niños para la parte de rehidratación? Y para que te cuenten. O también pueden ser entrevistas semiestructuradas. Tienes como que un guión y dices, bueno, la primera pregunta va a ser ¿qué le dan a los niños? Segunda, ¿por qué le dan esta bebida? Tercera, ¿qué consecuencias han visto? Cuarta, entonces ya tienes como que una estructura más o menos planteada. Toda esta parte es los estudios cualitativos. Y bueno, cuantitativo es la otra parte donde son encuestas ya estructuradas: sexo, masculino, femenino, edad, tantos años cumplidos, cantidad. Entonces ya es diferenciar que lo cuantitativo busca cantidades, busca frecuencias que sacar. En cambio lo cualitativo busca más frases, busca más ideas, fuerza. Esa es la característica. Estudio casos y controles, por ejemplo acá en niveles de lo que es esta característica en sangre en adolescentes de una población rural mexicana. Entonces también
podrías verlo como un estudio de casos y controles en donde tú determinas estos niveles en una población y los controlas con otra población. Por ejemplo, acá lo hicieron con poblaciones urbanas sus controles para determinar si es que había o no había diferencias. Acá también otro método en donde hubieron diferenciación entre urbanos y rurales, casos y controles. Entonces, en base a eso se vieron las diferencias de obesidad, morfología corporal y presión arterial en estos grupos de México, por ejemplo. También otra investigación que se podría hacer, por ejemplo, son cartas al editor. Si tú vas a un lugar y encuentras que es algo resaltante en la salud de esta parte de esta población, podrías decir, bueno, por ejemplo, ¿cuánto impactó las campañas en la pandemia del H1N1? Porque fui al lugar y vi que era un impacto grande o un impacto pequeño, que no se cuidaban, que sí se cuidaban, y puedes dar algunos datos, algunos resultados. También atención urgente en una población pediátrica rural. Este es un descriptivo breve, por ejemplo, cuando tienes pocos datos. ¿Cómo se define un descriptivo o un original breve? Es cuando tú haces una investigación y lo reportas con pequeñas cantidades. Depende de la revista, donde te va a decir, por ejemplo, algunas revistas te dicen, un original es inextenso, son 5.000 palabras. No, un breve es hasta 2.000. Ya, su resumen del original tiene 250 palabras. No, un breve tiene 150. En un original tienes hasta 30 referencias o más. En un original breve hasta 20 referencias. Los parámetros de breve lo da la revista donde quieras mandar la publicación. Otro breve, por ejemplo, prevalencia de teniosis y cero prevalencia de cisticercosis en una población en Ayacucho, que es una población de la serranía peruana. También, cuando no tienes tantas características, tantas cosas, y vendes algo pequeño. Otro, por ejemplo, elevada frecuencia de dislipidemia, glucemia basal, también algo por ahí un poco breve. Otras publicaciones, por ejemplo, temas de actualidad. Esto generalmente lo piden ya a los doctores que tienen más conocimientos en un tema, que ya son expertos en una materia, entonces lo piden. Por ejemplo, acá, parto vertical. Es un tema de la serranía peruana, que puede también estar en otros lugares de las poblaciones sudamericanas, en donde es una técnica de cómo ancestralmente se viene haciendo el parto de forma vertical, no el parto que nosotros conocemos en una camilla, en un centro de salud. Entonces esto también podría ser un tema importante, pero esto generalmente lo piden. Otras circunstancias, cuando en una comunidad acontece un terremoto o algo, o un tsunami, una catástrofe, y pueden generarse pandemias, porque ahí la salud está un poco mellada por el sistema de emergencia mismo que está pasando. Entonces se pueden reportar brotes, transmisión reciente de la tuberculosis en un área de baja incidencia, por ejemplo. Es algo que se sale de lo común. Un brote está definido como una enfermedad que está aumentada según lo que está en los últimos 5 años. Por ejemplo, si en 2012, 13, 14, 15, 16 la prevalencia de tuberculosis era 12%, pero encontramos que ahora es 15, 24, 30 y tantos por ciento, podría clasificarse como un brote y podría investigarse. Ahora, por ejemplo, yo hace unos años realicé una investigación en donde vi que los reportes de brotes estaban subiendo en PubMed. Desde el 85 hasta el 2005 habían subido de manera exponencial. Y bueno, la mayoría era en inglés, de Estados Unidos o de Norteamérica, pero en realidad están haciendo cada vez más reportes de brotes. Por ejemplo, en este que les menciono, nosotros como Sociedad de la Ricardo Palma tuvimos la oportunidad de ir a apoyar cuando fue el terremoto en Pisco, en la zona sur peruana, en esto que les menciono que nos imposibilitó hacer esta investigación con vitíligo en personas afroamericanas, pero ahí también se podía hacer algo por eso. Entonces, en realidad, cuando tú digas, bueno, quiero investigar en atención primaria, tienes que ver lo relevante para la zona. Como les mencioné en este artículo, no vas a investigar neurocisticercosis en una población que tiene endemia de neurocisticercosis. Es algo relevante, pero no vas a dar un caso, por ejemplo. Podrías dar la repercusión económica, podrías dar las secuelas que se ha generado por este brote de acá. Lo que no se sabe, tienes que ver temas que son importantes. Por ejemplo, esto que les decía, bueno, se reporta que hay consumo de bebidas alcohólicas por niño. Eso no se sabe, entonces hay que hacerlo. No vas a ponerte a dar diabetes en una población que ya está reportada y cosas así. Lo que les aconseja un experto también es un tema importante para hacer. ¿Y cómo investigarlo? Bueno, con calma y bien planeado. El peor error es tratar de hacerlo en la misma campaña o llevando un instrumento y tratando de ver qué sale. Bueno, si quieren hacerlo ya en ese momento, en esa campaña, una visión macro, una visión general de qué podría hacerse, pero más no les aconsejo porque en realidad una investigación siempre es planificada, con un comité de ética aprobado, con las variables bien medidas, etcétera, etcétera.
algunos artículos que tengo actualmente en esta temática es, por ejemplo, esto, que investigamos factores sociofamiliares asociados a la calidad de vida en niños de colegio de la ciudad de Piura. Y vimos en realidad esto en poblaciones rurales, en poblaciones de niños que estaban en la zona rural. También se puede hacer, en realidad no es tan complicado. La calidad de vida se puede medir con instrumentos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la calidad de vida entre el test de Home, que es un instrumento validado y se tuvo los cuidados del caso. Lo pueden encontrar en la revista chilena de pediatría. También agudeza visual baja, según residir en ciudad rural del norte del Perú. Estudio de casos y controles también pudimos hacer con este grupo del norte, que es bien activo en cuanto a los temas de niños en la parte rural. También altitud geográfica de residencia y dependencia alcohólica en pobladores peruanos. Se pudo hacer también en pobladores de múltiples sedes, en 11 sedes de zonas rurales del Perú, con ayuda de médicos serumistas, que son los médicos que van a hacer el servicio rural en el interior del país. Se midió la dependencia alcohólica con un test, en este caso el test de Cage para alcoholismo. Se consideró el punto de corte y se vio qué factores eran asociados a esta dependencia. Otro, por ejemplo, también publicamos en PLOS la diferencia entre la percepción de trabajar en primer nivel de atención según países. Bueno, y medimos, la basal era Perú porque teníamos mayor cantidad de sedes, pero ustedes pueden ver sus países cómo están según la percepción de trabajar o no en primer nivel de atención. También es un tema importante porque combina dos temas muy relevantes, que son la atención en primer nivel de esto y los recursos humanos, que es cuántos quieren migrar, cuántos quieren ir, qué características se le da. Entonces, en realidad, estos estudios están en internet, que lo pueden ustedes descargar para verlo. Si es que hay preguntas, por favor, ya lo hacen a través del sistema online que van a generar los estudiantes para poder que me hagan llegar. Pero termino agradeciendo a todos aquellos que formaron parte de la Sociedad Científica de la Ricardo Palma, ya que con ellos hice un montón de proyección de nivel primario a poblados en la serranía, en Pisco, por esto el terremoto, y todos ellos dieron de su tiempo, de su dinero y de su esfuerzo para poder llevar un poquito de atención a las personas. Si es que ustedes lo quieren enlazar con la parte de investigación, por supuesto que se puede, simplemente tienen que hacerlo bien planeado y con las de ley, con todo comité de ética y con cada uno de los casos correspondientes. Muchas gracias.